Bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Número, álgebra y variación. Tema. Número 1. Criterios de divisibilidad y números primos. Aprendizaje esperado. Determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de criterios de divisibilidad y números primos. El aprendizaje esperado de este tema es que determines y uses los criterios de divisibilidad y los números primos. Para iniciar este tema debemos definir qué es un número. Bueno, un número es un símbolo que representa una cantidad. Con ellos podemos contar, podemos medir, podemos hacer operaciones, etc. Es muy difícil hacer una definición de manera formal, pero podemos clasificarlos de la siguiente manera. Tenemos a los números imaginarios y a los números reales. Vamos a dejar de lado tantito a los números imaginarios y nos vamos a enfocar en los números reales. A los números reales podemos clasificarlos en números enteros, en números racionales y en números irracionales. A los números enteros a la vez podemos clasificarlos en los naturales, en el cero y en los enteros negativos. Los números reales son todos aquellos números positivos o negativos que pueden o no tener cifras decimales, finitos o infinitos, y que pueden representarse mediante un punto sobre la recta numérica. Es decir, los números reales se encuentran sobre la recta numérica en cualquier lugar. Los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente o división de dos números enteros, es decir, son las fracciones. Por ejemplo, un medio, un tercio, 11 sextos, etc. Los números irracionales, que son aquellos que no pueden ser expresados como una fracción, y su expresión decimal no es ni exacta ni periódica. Ejemplo de esto es el número pi, cuyo valor es 3.1415 y un montón de números. No puede ser expresado como una fracción. El número e, cuyo valor es 2.71 y un montón de números. No puede ser expresado como una fracción. La raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3. Tú me podrías decir si 0.333 es un número irracional. Sin embargo, no. El 0.333 es un número periódico y es el resultado de la fracción de 1 sobre 3. Los números enteros, que son aquellos que son exactos, no contienen decimales, están formados por los números naturales, los enteros negativos y el cero. Los números naturales son aquellos que nos sirven para contar de manera natural y están formados por los números enteros positivos. Se dice que son estos con los cuales aprendió el hombre a contar. El cero, que es un número cuyo valor es neutro. Los números enteros negativos, que son los números naturales precedidos del signo negativo, además de ser el gemelo opuesto a estos números. Los números imaginarios que habíamos dejado de lado, vamos a definirlos como aquellos que no existen en la recta numérica, que no entendemos, pero que es necesario considerar. Observemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? La raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. O menos 2, porque menos 2 por menos 2 es 4. Recuerda que el criterio de la raíz cuadrada es buscar un número que multiplicado por él mismo me dé cierto número.
Pero, ¿cuál es la raíz cuadrada de menos 4? ¿Será menos 2? No puede ser, porque menos 2 por menos 2 es 4 positivo. ¿Será 2? Tampoco, porque 2 por 2 es 4. ¿Será menos 2 por 2? Tampoco, porque el criterio es multiplicar un número por él mismo. Y menos 2 no es lo mismo que 2. Entonces, ¿cuál será el número que multiplicado por él mismo me da menos 4? Bueno, se dice que es un número imaginario. Es un 2 imaginario. Un número que no existe, pero que da solución a esta raíz cuadrada. Ahora, las operaciones básicas son 4. Y con estas podemos realizar operaciones con números enteros. Estas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. La multiplicación y sus propiedades. Para multiplicar dos números enteros, se multiplican primero sus valores absolutos. Al resultado le ponemos signo positivo si ambos números son de igual signo, y signo negativo si son de signos diferentes. Aplicamos las leyes de los signos que dicen más por más, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más, menos. Esta es la regla de los signos para la multiplicación. La multiplicación de números reales cumple con las siguientes propiedades. Tiene una ley interna, la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, la propiedad distributiva con respecto a la suma y la existencia del elemento neutro. Ley interna. Esta nos dice que el resultado de multiplicar dos números reales es otro número real. Propiedad conmutativa. Esta nos dice que el orden de los factores no afecta o no varía el producto. Por ejemplo, 5 por 9 es igual a 45. Y si yo coloco primero el 9 y después el 5, pues 9 por 5 también me da 45. No importa el orden, me da el mismo producto. Propiedad asociativa. Esta nos dice que el modo de agrupar los factores no afecta el resultado. Por ejemplo, tenemos la multiplicación 5 por 2 por 9. Si yo agrupo el 5 por 2 me da 10. Si lo multiplico por 9 me da 90. Ahora, vuelvo a repetir, tengo el 5 por 2 por 9. Si ahora ya agrupo el 2 por 9 me da 18. Y si lo multiplico por 5 también me da 90. No varía el resultado. Propiedad distributiva con respecto a la suma. Esta nos dice que la suma de dos números multiplicado por un tercero es igual a la suma de cada sumando multiplicado por el tercer número. Ejemplo, 9 más 3 es 12, por 2 24. ¿Qué es lo mismo que multiplicar 9 por 2 y luego le sumamos el resultado de 3 por 2? 9 por 2 18 más 3 por 2 6, 18 más 6 es igual a 24. No afecta el resultado. Existencia del elemento neutro. Esto nos dice que el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, porque todo número multiplicado por él da el mismo número. Por ejemplo, 5 por 1, 5. 9 por 1, 9. Ahora, la división y sus propiedades. Para calcular el cociente exacto de dos números enteros, primero se dividen sus valores absolutos. Y al resultado le ponemos el signo más si ambos números son de igual signo, y el signo menos si son de signos diferentes. Aplicamos las siguientes reglas. Más entre más igual a más. Menos entre menos igual a más. Más entre menos menos y menos entre más menos. Estas son las reglas de los signos para la división. Ahora, la división de números reales cumple con las siguientes propiedades. Hay una ley interna, no hay propiedad asociativa, no hay propiedad conmutativa, hay una propiedad distributiva con respecto a la suma, hay la existencia del elemento neutro y tenemos los casos del cero.
Ley interna. Esta nos dice que el resultado de dividir dos números reales es otro número real. Sin embargo, hay que considerar que cuando veas alguna división en la que un número divida entre 0, sencillamente es un error. Decimos entonces que la expresión no está definida. Fíjate en lo siguiente. Con 10 unidades, ¿cuántos grupos de 2 unidades podemos formar? Bueno, aplicamos la división que dice 10 entre 2 y me da 5. Es decir, puedo formar 5 grupos de 2 unidades. Pero con 10 unidades, ¿cuántos grupos de 0 unidades podemos formar? Podemos formar 10, 20, 30, 40, 100, 1000. No sabemos. Por eso se dice que no está definida. No hay propiedad conmutativa. Dado que se hace referencia al intercambio del orden de la operación, el cambio del orden sí cambia el resultado. Observa, 10 entre 2 es igual a 5. Pero si yo cambio el orden, 2 entre 10, esto va a ser igual a 0.2. No me da el mismo resultado. No hay propiedad asociativa. Esto nos dice que cuando se aplica la propiedad asociativa, se asocian los dos primeros números o los dos últimos. Y al realizar la operación en la división, el resultado es diferente. Observa, si yo tengo la división 44 entre 4 entre 2 y yo las voy asociando, por ejemplo, 44 entre 4 me da 11, entre 2, 5.5. Tengo otra vez la división 44 entre 4 entre 2 y si yo asocio el 4 entre 2 me da 2. 44 entre 2 me da 22. Los resultados son diferentes. Propiedad distributiva con respecto a la suma. Esta nos dice que la suma de dos números entre un tercero es igual a la suma de cada sumando entre el tercer número. Por ejemplo, yo tengo 8 más 4 entre 2. Si yo sumo 8 más 4 me da 12. Entre 2 es igual a 6. Pero si yo primero al 8 lo divido entre 2 me da 4. Más 4 entre 2 es 2. 4 más 2 es 6. Me da el mismo resultado. Existencia del elemento neutro. Esto nos dice que el 1 es el elemento neutro de la división, porque todo número dividido entre él da el mismo número. Por ejemplo, 4 entre 1, 4. 8 entre 1, 8. Ahora, el 0 dividido entre cualquier número siempre da 0. Esto quiere decir que estamos distribuyendo el 0 unidades en ciertas partes iguales. Por ejemplo, 0 entre 8 es 0. Esta expresión quiere decir que estamos distribuyendo 0 unidades en 8 partes iguales. ¿Cuántas unidades debe tener cada parte? Exacto, debe de tener 0. Ahora, los múltiplos, se dice que si un número entero se multiplica por otro entero, el producto resultado es un múltiplo de los dos. Entonces, los múltiplos se obtienen multiplicando un número entero por la serie de números naturales. Por ejemplo, del número 2, sus múltiplos son el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Y son el resultado de multiplicar 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, etc. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, etc. Del 4, 4, 8, 12, 16, 20, etc. Del 10, 10, 20, 30, 40, etc. Ahora, las propiedades de los múltiplos dice que nos permiten averiguar si un número es múltiplo de otro de una manera sencilla, sin la necesidad de realizar una división por tanteo. Vamos a observar las siguientes propiedades. Primero, todo número es múltiplo de sí mismo. Ahora, todo número es múltiplo de 1. Un número es múltiplo de 2 cuando la cifra de las unidades es un número par y también cuando termina en 0. Por ejemplo, 216
es múltiplo de 2, porque el 6 de las unidades es par y es una de las condiciones. Un número es múltiplo de 3 si la suma de los valores absolutos de sus cifras es múltiplo de 3. Por ejemplo, 717 es múltiplo de 3, porque al sumar los valores absolutos de sus cifras, el resultado es múltiplo de 3. Observa, 7 más 1 más 7 es 15, y 15 es múltiplo de 3. Un número es múltiplo de 4 cuando el número formado por las dos últimas cifras es doble cero o un múltiplo de 4. Por ejemplo, 316 es múltiplo de 4, porque el 16 que se forma de sus dos últimas cifras son múltiplo de 4. Un número es múltiplo de 5 si termina en el número 0 o 5. 335 es múltiplo de 5, porque el número de las unidades es 5. Un número es múltiplo de 6 cuando se cumplen dos condiciones. Primero, cuando la cifra de las unidades es par o múltiplo de 2, y cuando el valor absoluto de sus cifras sea múltiplo de 3. Por ejemplo, 834 es múltiplo de 6, porque el número de las unidades es par, y al sumar los valores absolutos de las cifras, el resultado es múltiplo de 3. 8 más 3 más 4 es 15, y 15 es múltiplo de 3. Un número es múltiplo de 7 cuando la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es múltiplo de 7. Por ejemplo, 805 es múltiplo de 7, porque al restarle al número sin considerar las unidades el doble de las unidades, el resultado es múltiplo de 7. Por ejemplo, 805 le quito las unidades y me queda 80. Menos el doble de las unidades, es decir, 2 por 5 es 10. 80 menos 10 es igual a 70. Y 70 es múltiplo de 7. Un número es múltiplo de 8 cuando el número formado por las tres últimas cifras es 000 o múltiplo de 8. Por ejemplo, 14.808 es múltiplo de 8, porque las últimas tres cifras, es decir, 808, es múltiplo de 8. Un número es múltiplo de 9 si la suma de los valores absolutos de sus cifras es un múltiplo de 9. 891 es múltiplo de 9, porque al sumar los valores absolutos de sus cifras, el resultado es múltiplo de 9. 8 más 9 más 1 es igual a 18. Y 18 es múltiplo de 9. Un número es múltiplo de 10 si la cifra de las unidades es 0. Por ejemplo, 570 es múltiplo de 10, porque el número de las unidades es 0. Ahora, la divisibilidad. Que un número sea divisible entre otro quiere decir, en un lenguaje sencillo, que al dividir el primer número entre el segundo número, se obtiene de resto o residuo 0. Es decir, que la división es exacta, no tiene decimales. Por ejemplo, 15 entre 5 es igual a 3. No tiene residuo, su residuo es 0. Se dice que es una división exacta. Criterios de divisibilidad. Los siguientes criterios nos permiten averiguar si un número es divisible entre otro de una forma sencilla, sin necesidad de realizar una división. Vamos con el primero. Un número es divisible entre 2 si el número termina en cifra par. Por ejemplo, 418 es divisible entre 2 porque el 8 de las unidades es par. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus valores absolutos de sus cifras son múltiplo de 3. Por ejemplo, 615 es divisible entre 3 porque al sumar los valores absolutos de sus cifras, el resultado es múltiplo de 3. 6 más 1 más 5 es igual a 12 y 12 es múltiplo de 3.
Un número es divisible entre 4 si el número formado por las dos últimas cifras es 00 o múltiplo de 4. 928 es divisible entre 4 porque el 28 que se forma de sus dos últimas cifras es un múltiplo de 4. Un número es divisible entre 5 si termina en el número 0 o 5. El 445 es divisible entre 5 porque el número de las unidades es 5. Un número es divisible entre 6 si el número es divisible entre 2 y entre 3. 534 es divisible entre 6 porque el número de las unidades es par. Y al sumar los valores absolutos de sus cifras, el resultado es múltiplo de 3. 5 más 3 más 4 es 12 y 12 es múltiplo de 3. Un número es divisible entre 7 considerando dos casos. El primero, cuando el número es de 3 cifras y el segundo, cuando el número es de más de 3 cifras. Cuando el número es de 3 cifras, al número formado por las dos primeras cifras se le resta la última cifra multiplicada por 2. Si el resultado es múltiplo de 7, el número original también lo es. Por ejemplo, 434 es divisible entre 7 porque al restarle al número sin considerar las unidades el doble de las unidades, el resultado es múltiplo de 7. Por ejemplo, decíamos 434 le quitamos las unidades y va a quedar como 43 menos la unidad por 2 que es 8, me va a quedar 43 menos 8. El resultado es 35 y 35 es múltiplo de 7. Ahora, cuando el número es de más de 3 cifras, se divide de izquierda a derecha en grupos de 3 cifras y se aplica el criterio anterior a cada grupo. Se suma y resta alternativamente el resultado obtenido en cada grupo y se comprueba si el resultado final es un múltiplo de 7. Por ejemplo, 86.419.739 es divisible entre 7, porque al dividir de izquierda a derecha en grupos de 3 y posteriormente aplicando el criterio de las 3 cifras y finalmente sumando y restando, el resultado es múltiplo de 7. Observa, vamos a dividir las cifras en grupos de 3. Tenemos 86.419.739 y los grupos van a quedar como 86, 419 y 739. En el primero voy a quitarle las unidades y va a quedar 8 menos, el 6 por 2 es 12. 8 menos 12 es menos 4. Ahora, en el siguiente, 419, le quitamos las unidades y va a quedar como 41. Menos, el 9 por el 2 es 18. 41 menos 18 me da 23. Ahora, el 739, le quito las unidades y va a quedar como 73 menos el 9 por el 2. Es decir, 73 menos 18. Ahora, primero tenía menos 4, después 23 positivo y después 55 positivo. Vamos, acuérdate, suma, resta y suma. Entonces, más por menos es menos por más es menos y más por más. Menos 4 menos 23 menos 27 más 55 me da 28 positivo. Este 28 o resultado es múltiplo de 7. Por lo tanto, este número de 86.419.739 es divisible entre 7. Un número es divisible entre 8 cuando el número formado por las 3 últimas cifras es 000 o es un múltiplo de 8. Por ejemplo, 35.000. 35.000 es divisible entre 8 porque sus últimas 3 cifras es 000. Un número es divisible entre 9 si la suma de los valores absolutos de sus cifras son múltiplo de 9. Por ejemplo, 11.124. Este número es divisible entre 9 porque al sumar los valores absolutos de sus cifras, el resultado es múltiplo de 9.
1 más 1 más 1 más 2 más 4 me da 9. Y recuerda que 9, su múltiplo también es 9. Un número es divisible entre 10 si las cifras de las unidades es 0. 420 es divisible entre 10 porque el número de las unidades es 0. Un número es divisible entre 11 si sumando las cifras en posición impar por un lado y las de posición par por otro lado, siempre de derecha a izquierda, luego restando el resultado de ambas sumas obtenidas, el resultado es 0 o múltiplo de 11. Por ejemplo, 13.574 es divisible entre 11 porque al sumar las cifras en posición impar y las cifras en posición par y luego restando el resultado es 0. Observa. 13.574. Observamos qué cifras están en posición par y cuáles en impar. Y en este caso tenemos 1, 5 y 4 que están en posición impar. Vamos a sumarlo. 1 más 5 más 4 es 10. Ahora los que están en posición par. 3 y 7 va a ser 3 más 7 igual a 10. Ahora restamos los resultados. 10 menos 10 es 0. Por lo tanto, el resultado es 0 y por lo tanto, este número es divisible entre 11. Un número es divisible entre 13 considerando dos casos. El primero, cuando el número es de 3 cifras. Cuando es de 3 cifras, al número formado por las dos primeras cifras se le suma la última cifra multiplicada por 4. Si el resultado es múltiplo de 13, el número original también lo es. Por ejemplo, 221 es divisible entre 13, porque al sumarle al número sin considerar las unidades el cuádruple de las unidades, el resultado es múltiplo de 13. Por ejemplo, 221 le quitamos las unidades y va a quedar como 22, más el cuádruple de 1 es 4. 22 más 4 es 26 y 26 es múltiplo de 13. Ahora, cuando el número es de más de 3 cifras, se divide en grupos de 3 cifras. Se suman y se restan alternativamente los grupos de derecha a izquierda y se aplica el criterio anterior al resultado obtenido. Si es múltiplo de 13, el resultado o número original también lo es. Por ejemplo, 630.768.203 es divisible entre 13, porque al dividir de derecha a izquierda en grupos de 3 y posteriormente aplicando el criterio de las 3 cifras y finalmente sumando y restando, el resultado es múltiplo de 13. Observa, ya acá primero organizamos este 630.768.203, los organizamos en grupos de 3. Recuerda que es de derecha a izquierda, tenemos primero el 203, el 768 y el 630. El 203 va a ser positivo, el 768 va a ser negativo y el 630 va a ser positivo. Sumamos o restamos según los signos y va a quedar más 203 menos 768 más 630. El resultado final es 65. Este 65 o resultado es múltiplo de 13. Por lo tanto, podemos decir que este número es divisible entre 13. Números primos y números compuestos. En los enteros, hay números que pueden expresarse como el producto de otros números de varias maneras. Por ejemplo, el 50. El 50 puede expresarse como el resultado de hacer la multiplicación de 2 por 25, de 5 por 10 o de 50 por 1. El 132, que puede expresarse como el resultado de la multiplicación de 2 por 66, 4 por 33, 12 por 11, 6 por 22, 3 por 44 o 1 por 132. Sin embargo, existen otros números cuyos únicos factores son el mismo y la unidad. A estos números se les llama números primos. Por ejemplo, los factores que dan como resultado 3 es el 3 por 1, del 11 es el 11 por 1, el 17 es 17 por 1. Por lo tanto, podemos decir que un número primo es aquel
que solo tiene dos divisores, que son el 1 y el mismo. Ahora, un número que no es primo se llama número compuesto, y es el que tiene más de dos divisores o que se expresa como producto de dos o más factores primos. Es conveniente conocer los números primos comprendidos entre el 1 y el 100, para lo cual se hace uso de la criba de Eratóstenes. Eratóstenes, que fue astrónomo, filósofo y matemático griego, procedió del modo siguiente. Mira, primero hizo una tabla con los números que iban del 1 al 100, es decir, se escriben en esta tabla el 1, el 2, el 3, el 4 hasta llegar al 100. Después quitó el 1 porque se considera que el 1 no es un número primo. Posteriormente suprimió los múltiplos de 2, exceptuando el 2. Después suprimió los múltiplos de 3, exceptuando el 3. Enseguida suprimió los múltiplos de 5, exceptuando el 5. Posteriormente suprimió los múltiplos de 7, exceptuando el 7. Y finalmente el resultado fue la siguiente tabla. Los números primos que encontró fue el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Estos números que acabo de mencionar son los números primos que están comprendidos entre el 1 y el 100. Ahora, si se desean conocer los números primos de los próximos números, es decir, los de 200 hasta 300, se eliminarán los múltiplos de los números primos siguientes, es decir, posteriormente vamos a eliminar los múltiplos del número primo siguiente, que sería del 11, posteriormente del 13, posteriormente del 17, del 19, exceptuando el número primo original. Ahora, por último, hay un resultado interesante. Todo entero mayor que 1 puede descomponerse en productos de números primos en una expresión única. Por ejemplo, el 252, sus factores van a ser números primos. Por ejemplo, 252 tiene mitad, va a ser 126. 126 va a tener mitad, va a ser 63. La tercera parte de 63 es 21. La tercera parte de 21 es 7. Y la séptima parte de 7 es 1. Los factores que conforman 252 es el 2, el 2, el 3 y el 7. El 2, el 3 y el 7 son primos. El 825. El 825 tiene tercera, que va a ser 275. 275 tiene quinta parte, que va a ser 55. 55 tiene quinta parte, que va a ser 11. Y 11 tiene una onceava parte, que va a ser 1. Los factores de 825 va a ser 3, 5, 5 y 11, es decir, 3, 5 y 11. Y 3, 5 y 11 son números primos. Tú me podrías decir, por ejemplo, el 20. Lo podríamos descomponer en 10 y en el 2. Sin embargo, ese 10 también lo podemos descomponer en 5 y en 2. Es decir, 5 y 2 son números primos. Este 10 que tú tienes está conformado por dos números primos, que sería el 5 y el 2. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de ejercicios y problemas. No sin antes comentarte que cualquier duda o sugerencia que tengas, puedes escribir a mi correo, que es alex-bumburi@hotmail.com. Por mi parte es todo. Nos vemos. Ejercicios y problemas. Ejercicios. Encuentra lo que se te pide a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. 1. Encuentra los números primos que hay en la numeración, que va del 1 al 200, a través de la criba de Eratóstenes. 2. Encuentra los números primos, que son factores del número 572. 3. Encuentra los números primos,
que son factores del número 684. Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada ejercicio. Elabora los ejercicios en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente. O al correo del profesor, que es alex-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados. Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.